trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. Le puse precio a los restos de mi hijo. Escrito por Anaís Veloz. Historia macabra para no dormir oficial. Síguela. La ignorancia y la difícil situación económica por la que estábamos pasando me llevaron a cometer actos terribles y por los cuales sigo arrepentida hasta la fecha. Mi hija había enfermado repentinamente. Fue diagnosticada con leucemia. Mi Dios fue testigo de todo lo que hicimos para que lograra recuperarse. Cada día los gastos eran más. Se nos acabaron los ahorros entre quimioterapias y medicamentos. Vendimos cuanto tuvimos, carro, casa, muebles, y aún así quedamos endeudados hasta los dientes. Era una situación insostenible. Cierto día en la tarde, Sofía comenzó a sentirse mal. Tenía fiebre y vómitos constantes, así que le dije a mi hijo que al regresar su padre le dijeran que me buscara en el hospital. Los médicos no me daban muchas esperanzas de vida y la familia de nosotros estaban cansados de ayudarnos, así que nadie respondió el teléfono para ayudarme y no los culpo, pues fueron muchos años de apoyo incondicional. Al poco tiempo llegó mi esposo con otra mala noticia. Lo habían despedido del trabajo y su liquidación era una burla para los años de servicio que prestó para dicha empresa, pues la liquidación no llegaba ni a los 20,000 pesos, mismos que tuvimos que entregar para que siguieran atendiendo a mi hija. Estábamos en el estacionamiento fumándonos un cigarrillo y tratando de pensar qué haríamos ahora que habíamos perdido el único ingreso seguro que teníamos, cuando salió el médico de Sofía a decirnos que lamentablemente mi niña había perdido la batalla y que pese a los esfuerzos que hicieron, no pudieron reanimarla. Que él sabía en la situación económica en la que nos encontrábamos, que haría la orden de que bajaran el cuerpo de Sofía a la morgue del hospital y que ahí podría permanecer hasta el día siguiente en lo que conseguíamos que alguna funeraria fuera por ella. Pero tendríamos que darnos prisa, pues no debía de pasar del mediodía o de lo contrario, él tendría problemas con sus superiores. Llenos de dolor, le agradecimos por el gesto de bondad y entre lágrimas comencé a reprocharle a Dios el por qué se había llevado a mi hija, después de todo lo que habíamos tenido que pasar con ella. Mi esposo trataba de reconfortarme cuando de repente se acercó a nosotros un hombre con una extraña propuesta. Nos dijo que lamentaba profundamente nuestra pérdida, pero que no pudo evitar escuchar que nos encontrábamos muy mal económicamente y él tenía una solución a nuestros problemas. Solamente debíamos de ser un poco de mente abierta para que esto beneficiara a ambas partes y tratáramos de analizar la propuesta antes de negarnos. Mi esposo, bastante desesperado, aceptó sin tomarme parecer y yo no dije nada, pues sabía en la situación en la que estábamos. Lo primero que hizo fue presentarse como el doctor Reynoso, que para ser honesta, tenía traza de todo menos de ser médico. Dijo ser socio de un reconocido laboratorio, donde fabricaban tratamientos para el cáncer y solían comprar algunos cuerpos para hacer sus investigaciones. Y qué mejor que el de mi hija, que acababa de morir por dicha enfermedad, que ellos nos pagarían muy bien, que incluso pagarían el funeral para que amigos y familiares pudieran despedirse de ella, y ya luego pasarían ellos a recoger el cadáver para llevársela al laboratorio, y nos aseguró que serían muy discretos al hacerlo. Mi esposo no quiso ni siquiera pensarlo, pues se negó de inmediato, pero esta vez yo intervine y les pregunté por la cantidad que estarían dispuestos a pagar. Mi marido me miró con reproche, pero después de escuchar que me darían 80,000 pesos, acepté sin pensarlo. A final de cuentas, mi hija ya estaba muerta. Ni cuenta se daría de nada. Aparte de eso, serviría para salvar vidas, me decía a mí misma para minorar el remordimiento.
El supuesto doctor sacó un fajo de billetes de su maletín para luego hacerme firmar unos papeles donde yo donaba el cuerpo de mi hija. Le di las gracias y él me dijo que no me preocupara por nada, que en un par de horas me llamarían para darme la dirección donde sería el funeral. Pero mi esposo intervino diciendo que debería velarse en su última morada, y me sorprendió bastante que el doctor Reynoso no pusiera objeción ante la petición de mi marido. Después de terminar de hablar con el doctor, nos fuimos a casa con el corazón destrozado, pero con varias preocupaciones menos. Estábamos por darle las malas noticias a nuestros hijos cuando tocaron a la puerta. Eran los de una florería que traían enormes y hermosos arreglos florales y varias coronas con el nombre de mi hija. Al poco rato por fin llegó la funeraria con el cuerpo de mi Sofía. La velamos por 2 días. Amigos y familiares le dieron el último adiós a mi niña. Y al terminar la misa, que también fue en casa, avisamos que la cremaríamos para no levantar sospechas y se dieran cuenta de lo que habíamos hecho con mi hija. No te mentiré que fue horrible ver cómo un grupo de extraños se llevaban a mi niña, pero era tarde para cambiar de opinión, pues ya nos habíamos gastado gran parte del dinero y no teníamos cómo pagarlo. Los días pasaron y poco a poco nos fuimos haciendo a la idea de la partida de mi hija, pero había algo que no me dejaba tranquila. Eran unas terribles pesadillas que tenía acerca de Sofía. Mi hija estaba en una terrible agonía, así que después de varias noches sin dormir, le conté a mi esposo de mis pesadillas. Y fue bastante sorprendente el saber que él también las tenía. Este me aseguraba que mi hija nos estaba atormentando por venderla, y yo me defendía diciendo que era por un bien común. Casi siempre terminábamos peleando cuando se tocaba el tema, pues él se reprochaba el no haberme puesto un alto con mi avaricia. La gente que solía visitarnos nos decía que mi casa estaba penetrada de un olor bastante fuerte a ron, y eso me causaba hasta cierto punto incertidumbre, pues ni mi esposo ni yo bebíamos. Siguieron pasando los días y con ellos un sinfín de cosas comenzaban a manifestarse, pues cada vez que llegábamos a casa, el olor a tabaco, ron, hierbas, cada vez estaba más presente. Cierto día que mi mejor amiga María Elena y yo tomábamos un café en mi casa, uno de mis hijos se acercó a nosotras y nos mostró un puñado de cuentitas de colores con las que suelen hacerse pulseras. Y al preguntarle de dónde las había sacado, él me respondió que se las había encontrado debajo de la cama de uno de sus hermanos. Las tomé en la mano y las solté de inmediato, pues estas estaban demasiado calientes. No entendía cómo es que mi hijo las podía traer sin quemarse. Mi amiga esperó a que se fuera mi pequeño para después preguntarme: amiga, ¿desde cuándo practicas la santería? Por Dios, ¿de qué rayos me hablas, María Elena? Esas son cosas del diablo. ¿Cómo se te ocurre que traería eso a mi casa con mis niños aquí? Aparte, eso debe ser carísimo, respondí molesta. Lo siento, amiga, ni quise ofenderte. Es solo que el olor que tiene tu casa y las cuentitas que trajo tu hijo me apuntaba que eras parte de la religión. Pues no, ni loca. Y después de lo que pasó con mi Sofía no tengo ánimo de nada. Mira, yo llevo algún tiempo en la santería y te puedo asegurar que los orichas suelen hacerse presentes cuando los necesitas. ¿Y qué más pruebas quieres que necesitas una ayudita? Porque según tengo entendido que desde que enfermó Sophie, todo ha venido en picada para ustedes, ¿o me equivoco? En eso tienes razón, amiga. Mi esposo no ha podido conseguir trabajo. El dinero no nos rinde y mis hijos seguidos se enferman. Te juro que no veo la salida. ¿Y por qué no vas con mi padrino? A lo mejor él puede ayudarte. ¿Y con qué dinero? Amiga, si a duras penas tengo para comer y todo eso me da un poco de miedo. No te preocupes. La consulta corre por mi cuenta y estás de suerte. Hoy tengo cita con él. Acepté de inmediato, sin imaginar que estaba por llevarme la peor de las sorpresas. Me cambié a toda prisa y en menos de 20 minutos ya estábamos de camino a ver al dichoso padrino. Llegamos a una casa hermosa en uno de los fraccionamientos más exclusivos de mi ciudad.
y nos recibió un hombre bastante bien parecido que recibió a mi amiga con gran entusiasmo. Pero María Elena, dichosos los ojos que te vuelven a ver. Aché, padrino. Pero pasen, por favor, nos dijo Cortés. Espera un momento, padrino, dijo María Elena, mientras regresaba a la camioneta y bajaba un enorme arreglo de frutas que a duras penas podía. Aunque se me hizo una exageración semejante arreglo, no dije nada y pasamos. Al entrar, todo era lujo en aquella majestuosa casa, y algo que me llamó bastante la atención fue que aquel lugar olía bastante parecido a mi casa. Pasen por aquí, dijo llevándonos hasta la última habitación. Estaba demasiado nerviosa, pues había velas por doquier y un altar adornado con preciosas telas que a simple vista se podía ver que eran costosas. Estaba lleno de flores, frutas y un sinfín de comida y enormes muñecas con grandes vestidos, como si las ofrendas fueran de ellas, o mejor dicho, eran de ellas. Pero aún yo no lo sabía, y por si fuera poco tanta ostentosidad, tenía un lago artificial en aquella enorme habitación. El hombre colocó el arreglo frutal que le había llevado a mi amiga junto al resto que había en el altar, para después pedirnos que nos sentáramos, y ahí fue que mis nervios se acrecentaron al escuchar su siniestra plática. Padrino, le traigo un pequeño presente, pues me fue mejor de lo que me esperaba en mis negocios, argumentó mi amiga, mientras sacaba un enorme fajo de billetes de su bolsa. Creo que en el siguiente sacrificio me irá aún mejor. Te lo dije, mis muertos no fallan, y este obsequio servirá para pagar a mi nuevo muerto, que tendrás la dicha de ser la primera con la que trabaje. Aunque no creas que me ha costado bastante trabajo someterla, es por eso que no me gustan tan pequeñas, suelen dar más problemas, pero eso sí, mejores resultados. ¿Puedo verla?, respondió mi amiga con gran desespero. El padrino se puso de pie y se acercó al altar y trajo una pequeña caja de madera negra, y de esta sacó una bolsa de terciopelo rojo. La abrió con mucho cuidado y no pude evitar soltar un grito de terror al ver que se trataba de la cabeza de mi pequeña Sofía. Mis ojos no daban crédito a lo que veían. Mi amiga también se sorprendió bastante al verla, pues aún llevaba puesta la pañoleta que ella misma le había regalado cuando comenzó a perder su cabello. En un acto de desesperación, traté de arrebatársela de las manos, pero esta parecía como si la tuviese pegada. Salí de ahí a toda prisa gritando que llamaría a la policía, pero justo antes de salir de aquella casa, la puerta se cerró de golpe y el padrino me aventó un polvo blanco en la cara que me hizo sentir adormilada, para luego acercarse a decirme que mi boca no podría pronunciar palabra alguna en contra de él, y que por mi avaricia había sentenciado a mi hija a servirlo de por vida. Y puedo jurar que cuando me acercó la cabeza de mi hija, ésta abrió la boca y de ella salió un grito de dolor. Creo que me desmayé porque al despertar estaba en mi casa y mi esposo se encontraba discutiendo con mi amiga por lo sucedido, porque efectivamente yo no pude pronunciar palabra alguna en contra de ese maldito. Mi esposa le exigía a María Elena que lo acompañara a la policía, pero esta se negaba argumentando que de hacerlo, ella moriría, pues era la responsable de haberme llevado. Pero eso le importó poco a mi esposo y salió de casa enfurecido, y al cerrar la puerta mi amiga comenzó a sentirse mal y a decir que le faltaba el aire. Bastante asustada y aún en shock, llamé a la ambulancia de inmediato, pero fue demasiado tarde, pues esta había muerto de un infarto fulminante. Quedado tendida en la sala de mi casa con una mueca de terror. Y se preguntarán si mi esposo logró llegar a la policía. Pues no, porque el taxi donde iba misteriosamente perdió 2 llantas, provocando un terrible accidente y dejando en coma a mi marido. Estoy desesperada, no sé qué hacer, sigo teniendo horribles pesadillas y los dolores en la casa cada vez se intensifican más y más. Temo por la vida de mis hijos, pero lo que más me aterra es saber que mi hija no ha podido descansar en paz, y no imagino el tormento por el cual está pasando, pues por las noches la puedo escuchar gritando piedad. No sé a quién recurrir,
pues las únicas personas que sabían ahora, una está muerta y la otra en coma. Sé que soy la única responsable de todo esto y que pagaré muy caro el haberme entregado a mi hija por unos cuantos pesos. Por eso les digo que tengan cuidado con su ambición, para que no les pase lo mismo que a mí con mi Sofía. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y un comentario diciendo qué tal te pareció esta historia. No olvides que en la descripción está el canal de nuestra querida Anaí Veloz. Ve a suscribirte. Una de las mejores formas en las que puedes apoyarnos es compartir este video en tus redes sociales. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.